Segunda carta de Pedro. Introducción. La segunda carta de Pedro es una severa advertencia a los cristianos, destinada a ponerlos en guardia contra ciertas doctrinas extrañas y prácticas reprobables que se habían introducido en la Iglesia. La carta no menciona, sin embargo, ninguna comunidad cristiana en particular. En primer lugar, recuerda a sus lectores el llamamiento que han recibido de Dios y las exigencias prácticas que de él se derivan. Dirige luego la atención a la autoridad de las enseñanzas de los apóstoles, en consonancia con los anuncios de los profetas. Enseguida viene una fuerte denuncia contra los falsos maestros, contra sus enseñanzas y sus prácticas. Finalmente, trata el tema del retraso de la segunda venida del Señor. Algunos se sentían desilusionados porque esa venida, tan ansiosamente esperada, aún no había tenido lugar, y por eso se ridiculizaba la enseñanza y la actitud de los cristianos, a quienes dice el autor que el Señor tiene paciencia porque quiere que todos se conviertan, y les recuerda que Dios no mide el tiempo como los hombres. El capítulo 2 de esta carta ofrece un notable paralelismo de ideas y expresiones con la carta de Judas, probablemente anterior a segunda de Pedro. En cambio, en esta no se encuentra una tal semejanza en cuanto a lenguaje y doctrina con la primera carta de Pedro. Por estas razones, y por la situación de la Iglesia que se deja entrever en algunos pasajes de segunda de Pedro, muchos piensan que este es el escrito más tardío del Nuevo Testamento, compuesto quizás a principios del siglo II. Su autor pudo ser algún maestro cristiano que, para dar mayor autoridad a su enseñanza, apeló a la personalidad de Pedro. Este procedimiento literario era común en aquella época. Autor. El autor de la segunda carta de Pedro es Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Simón era su nombre original. Recuerde que el Señor Jesús le cambió el nombre por Pedro, que significa piedra. Fecha y lugar. En lo que se refiere a la fecha del escrito y el lugar donde se redactó, todo depende de si se considera una epístola petrina o un escrito pseudoepigráfico. En el primer caso, habría sido escrita en Roma en la década del 60, poco antes de la muerte del apóstol Pedro. En el segundo, se debiera fechar en el siglo II. Marco histórico. El problema que los lectores de segunda de Pedro enfrentaban era distinto a la persecución que llevó al apóstol a escribir su primera carta. En esta epístola Pedro corrige un error doctrinal que ciertos falsos maestros introducían en las congregaciones y que amenazaba la estabilidad espiritual de los neófitos y la fe hasta de los más maduros. Pedro escribió la carta con un sentido de urgencia, sabiendo que los falsos maestros pretendían atraer a los cristianos a la apostasía. Los que trastornaban la fe de los cristianos habían rechazado al Señor que los había rescatado. En el capítulo 2, verso 15, Pedro habla de los herejes que han dejado el camino recto y se han extraviado, y en el verso 20 al 22, explica que se han vuelto atrás, dejando el santo mandamiento. Habían experimentado la salvación del Señor, pero se habían enredado de nuevo con las contaminaciones del mundo. En el capítulo 1, verso 9, Pedro los denuncia como ciegos que han olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Pedro detalla los pecados de los adversarios de la verdad. Habiendo abandonado la moralidad cristiana, abrazaron la inmoralidad sexual y se entregaron a la satisfacción inmoderada de sus deseos, incluyendo la borrachera y la glotonería. Hablaban de la libertad, pero Pedro los clasifica como los que viven sin la ley y esclavos de la corrupción. Una de sus motivaciones fundamentales era la avaricia, y veían a otros como medio de ganancia. Eran sumamente arrogantes en su crítica contra los seres celestiales y aún contra Dios mismo, lo cual era especialmente evidente en su escepticismo. El error de los falsos maestros era doctrinal y no solo moral. Pedro titula a los cismáticos falsos maestros que trataban de introducir en las congregaciones herejías destructoras que ellos mismos habían fabricado. Su principal error era un nivel alto de escepticismo respecto a la venida del Señor y el juicio divino en el día del Señor. Pensaban que el juicio futuro nunca sucedería, y basaban su argumento en el aparente retraso de la venida del Señor.
Criticaban la predicación apostólica al respecto como un invento de los predicadores mismos y la clasificaban como un mito. Los falsos maestros ponían en duda la veracidad de la inspiración profética, diciendo que los profetas habían interpretado mal sus propias visiones. La negación del juicio venidero se traducía en una afirmación de la libertad de toda restricción moral. También buscaban apoyo a su libertinaje en las epístolas paulinas, cuyo mensaje desvirtuaban. Los falsos maestros eran miembros de las comunidades cristianas entre las cuales promulgaban sus errores. Participaban en los banquetes o cenas de amor de las iglesias. Pedro avisa a las congregaciones que tales personas están entre vosotros. Pero su postura en las congregaciones no era pasiva porque buscaban ganar discípulos a su causa, especialmente entre los que eran neófitos en la fe. Pedro lamenta que no pocos seguirán sus disoluciones. Se ha argumentado que los adversarios eran gnósticos, pero en segunda de Pedro no aparecen elementos clave de esa herejía como el dualismo cósmico. Otros observan los paralelos entre el error que Pedro combate y la filosofía de los epicúreos. Los epicúreos, por ejemplo, negaban la certeza del futuro juicio divino y basaban su creencia al respecto en el atraso del juicio sobre los malvados. Argumentaban que Dios no gobernaba el mundo ni la historia, sino que los sucesos en el mundo sucedían por suerte. Por eso, negaban la posibilidad de la profecía. Enfatizaban la libertad del hombre en las decisiones respecto a su vida moral. Estructura de la carta. Esta epístola comienza con un saludo, después del cual se exhorta a los cristianos a desarrollar un carácter noble como escogidos de Dios. Pedro sabe que la hora de su muerte se aproxima, y como fue testigo de la transfiguración de Cristo y las palabras que allí se pronunciaron, puede afirmar categóricamente que Cristo volverá. El capítulo 2 es una condensación de parte de la epístola de Judas, y condena a los falsos maestros y profetas. El capítulo final habla de la futura venida del Señor y de por qué no ha regresado todavía.